Hola, en este video desarrollaremos el tema de sifones hidráulicos invertidos. Nos enfocaremos en la resolución de un problema práctico. Este video se basa en el texto Diseño de estructuras hidráulicas de Máximo Villón Bejar. Un sifón hidráulico es un conducto cerrado que trabaja a presión y se utiliza para conducir el agua a través de diferentes obstáculos. Por ejemplo, una depresión topográfica, obras de infraestructura como un camino, una carretera, una vía férrea, un canal o un río, un dren, etc. Partes de un sifón. En la figura superior se observa un esquema de un corte longitudinal de un sifón con todas sus partes constitutivas. No todas estas partes estarán presentes en todos los sifones, sino según la necesidad de la obra y según también la envergadura de la obra. Suponemos que el flujo en este sifón se produce en este sentido. Esta primera parte en realidad es un canal, una zona que trabaja a presión atmosférica y que posee algunos elementos que se encuentran antes del ingreso al sifón propiamente dicho, que es un conducto a presión. A la salida del conducto a presión habrán algunos otros elementos de conexión con el canal aguas abajo del sifón. El primer elemento constitutivo es un desagüe de excedencias, formado por un vertedero lateral y un canal de derivación que restituye el caudal que no pueda atravesar el sifón a un río, a un arroyo o algún otro tipo de fuente. A continuación del desagüe de excedencias puede ubicarse según la necesidad un desarenador. Este desarenador consiste en un ensanchamiento de la sección transversal del canal de tal manera que la velocidad disminuye y todos los elementos en suspensión decantan y se acumulan en el fondo. Este material acumulado en el fondo se evacúa periódicamente a través de la apertura de una compuerta hacia la cual se dirige la pendiente del fondo en esta zona del canal. Luego del desarenador podrá existir una reja que impide el ingreso de basuras y el ingreso de objetos al conducto propiamente dicho del sifón, además de constituirse en un elemento de seguridad para las personas. Existirá también una compuerta de admisión al conducto que permite cerrar el flujo de agua hacia el conducto para cuando se necesiten realizar limpiezas o reparaciones. Por otro lado, dado que la sección transversal del conducto será diferente a la del canal de ingreso y a la del canal de salida, deberemos introducir transiciones para el cambio de sección tanto a la entrada como a la salida del sifón. La parte imprescindible del sifón es el conducto. El conducto es el que atraviesa por debajo el obstáculo que nosotros queríamos salvar con el sifón, por ejemplo, una carretera, una vía férrea, etc. Ese conducto puede tener distintas formas de sección transversal. Por ejemplo, una sección transversal circular si hablamos de caudales pequeños, una sección transversal en forma de herradura o de batería de tubos si hablamos de caudales mayores, y una sección rectangular simple o múltiple si hablamos de sifones de poca longitud. Máximo Villón considera que un sifón es largo cuando su longitud es mayor a 500 veces el diámetro de su sección transversal. Recomienda además
que para la autolimpieza del conducto las velocidades en sifones grandes estén alrededor de 2 a 3 metros por segundo, mientras que para sifones pequeños recomienda un valor de 1,6 metros por segundo. Estas secciones rectangulares, además, se recomienda que tengan una proporción H sobre B igual a 1,5. El sifón, por razones de limpieza y de mantenimiento, tiene además, o puede tener incluidos, en el punto más bajo, una válvula de purga que sirva para vaciar el conducto de agua en caso de necesidad. ¿Cómo se produce la circulación del agua a través del sifón? Supongamos un perfil longitudinal como el de la figura, en que el agua circula en este sentido. Los niveles del agua al ingreso y a la salida del sifón son los que indicamos aquí. Como se ve, el nivel al ingreso está algo elevado por encima del de la salida. Esa diferencia de niveles al ingreso y a la salida es la que denominaremos delta Z. Ese delta Z, si es que el tirante de agua al ingreso del sifón, en el canal al ingreso y en el canal a la salida del sifón resultaran iguales, el I normal al ingreso igual al I normal a la salida, entonces yo tendría que la diferencia de cota en la solera del canal al ingreso y a la salida sería igual al delta Z que hemos considerado. Entonces el delta Z va a resultar igual a ese delta H de las soleras que denominaremos topográfico. Ese delta H topográfico, ese desnivel que vamos a tener entre las soleras del canal al ingreso y a la salida, es la energía disponible para circular a través del sifón. Pero nosotros vamos a necesitar determinada energía para atravesar el sifón. Para saber si ese desnivel es suficiente, tenemos que calcular las pérdidas de carga por fricción a lo largo del conducto y también las pérdidas de carga de singularidades como codos, transiciones, etc. y sumar todas esas pérdidas. La suma de todas esas pérdidas debe ser menor que el desnivel topográfico disponible. Para que el sifón funcione adecuadamente y sin interrupciones en el flujo, es necesario que exista el ahogamiento mínimo. Con este ahogamiento nos referimos al nivel del agua por encima del ingreso o la boca de ingreso al sifón. Suponiendo ese sentido de circulación y ese nivel del agua, tendremos una altura de agua por encima del tubo mínima para que no ingrese aire al sifón. El aire no debe ingresar para que la circulación sea adecuada. Se define matemáticamente ese ahogamiento como la relación que existe entre el nivel que existe por encima del ingreso y el nivel o la altura de ingreso al sifón. El ahogamiento resulta entonces la H mayúscula menos la H minúscula, que es el segmento azul, dividido H por 100. Este ahogamiento debe ser mínimamente 10%.